Muy buenas tardes. Gracias por conectarse en esta tarde, miércoles 19 de noviembre de 2025, para la primera sesión de nuestro módulo Textos y Visiones del Mundo, módulo 4. Arte y expresión comunicativa es la semana o unidad número 1. Estoy contento de iniciar un nuevo módulo con generación 78 y de iniciar con los lineamientos que los llevarán, espero, a una buena finalización del módulo y una calificación, espero que más que positiva y más que aprobatoria. Eh, Como ya les había comentado en la plataforma, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez Bejarano, es asesor virtual desde hace ya algún tiempo y me especializo en particular en el módulo número 4 y algunas de las características, bueno, de mi personalidad se las puse en un video el día lunes. El día lunes, a pesar de que fue festivo, coloqué algunas cosas en el video, ¿no? Entonces, bueno, eh, repito, para mí es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes, comenzando un nuevo módulo de, repito, textos y visiones del mundo en la semana número 1, que, como dije, se llama arte, literatura, arte y expresión comunicativa, ¿no? Vamos a comenzar en primera instancia con la agenda de la sesión eh, para que podamos avanzar un poquito. Listo. Esa es la agenda de nuestra sesión. Esta es la agenda de nuestra sesión, perdón. Este, como es la primera sesión, pues probablemente, este, hola, buenas tardes o noches, depende de la región del país donde te encuentres. Zaira, eh, acabamos de comenzar, hace un par de minutos expliqué cosas, pero nada importante. Solo fue una presentación de manera general y acabo de hacerlo con el, la agenda semanal que están viendo en la pantalla. Esa agenda es la base de mis sesiones y las sesiones se pueden integrar a partir de, como les dije, ciertos elementos particulares que, bueno, vamos a explicar y a dar salida un poquito más adelante, ¿no? En general, bueno, ya que se trata de la primera clase, vamos a explicar algunas cosas. Como les dije, voy a explicar en primera instancia, bueno, después de explicar esto, por supuesto, el objetivo de la sesión número 1, cuál es el objetivo de nuestra sesión número 1, cuáles son los temas de la semana, lo que hay que saber, digamos, tips de lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, que en realidad voy a mostrar al principio, las actividades integradoras 1 y 2, después de las actividades integradoras, vamos a hablar un poquito sobre plagio y sobre citación de inteligencia artificial, que también es un tema que yo creo que es bastante importante. Luego, haz actividades de reforzamiento, algunas cosas que necesito que ejerciten. Espero que con la ayuda de Zaira y también con aquellas personas que alcancen a ver el video, que también pueden participar de diversas maneras. Las dudas generales del, que ustedes vayan teniendo, las pueden hacer en cualquier instante, ¿no? Y los temas de la sesión 2 que en realidad se van a referir a, serán una prolongación o una continuación de esta sesión, con otro tipo de ejercicios y con tal vez un nuevo contenido, ¿no? Me gusta un poco practicar cuáles son buscar alternativas para que ustedes ejerciten no solo los valores perdón, los conocimientos que van a adquirir, el aprendizaje que van a tener una vez que ustedes terminen el módulo, sino también buscarles nuevas cosas que estrictamente hablando podrían tal vez no estar en la plataforma, pero que les van a servir en general para la vida o por lo menos para un módulo futuro. Y creo que ahí es donde está la diferenciación que me gustaría hacer, ¿no? Eh,
aquí está. Estas son las reglas de comunicación virtual. Vamos a empezar con algo, digamos, un poco más reglamentario. Después ya iremos hacia otros lugares, pero por ahora son las reglas de comunicación virtual que deberían privar en nuestras sesiones, en las 8 sesiones en vivo, las 8 próximas sesiones que tengamos. Y bueno, siempre saludar, siempre antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante las participaciones en todos los espacios de plataforma, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Es importante la redacción, es importante que intenten ser claros en lo que escriben, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa, procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas, no es recomendable escribir párrafos demasiado extensos. Y finalmente, asegúrate de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación, es decir, qué fuentes de referencia utilizaste, y esto es muy importante para evitar cualquier tipo de plagio, ¿no? Entonces, eh, bueno, para comenzar, digamos directamente con lo que nos ocupa durante esta sesión y durante este módulo, les explicaré cuál es la dinámica de la clase. La dinámica de la clase es muy simple. Tú participas por medio de la voz o de manera escrita si no puedes activar tu micrófono. Sugerirás lecturas y material y responderás preguntas hechas por mí en cualquier momento, ¿no? Suelo poner bastantes videos a partir de los cuales ustedes deberían, si bien no tomar notas, tal vez no tomar notas, sí revisar cuáles son los lineamientos del básicos del video y contestar preguntas. Por lo general yo digo las preguntas y también posteriormente lo que hago es trazarlas acá en el chat, ¿no? Eh, entonces, bueno, esas son dos opciones para que ustedes escuchen o bien lean las preguntas que sean producto de los videos o de los materiales que vayamos a ver, ¿no? Eh, una cosa importante que me gustaría recalcar, más allá de entrar en detalles sobre las fuentes de referencia y demás, que eso es súper, súper importante, lo que me gustaría comenzar diciendo es, por favor, que ustedes no están obligados a asistir a las sesiones virtuales, es decir, nadie está obligado a asistir los miércoles y viernes a las sesiones, aun cuando les otorgan puntos extra para directamente a su calificación y generalmente les conviene mucho. No están obligados a, repito, asistir a las sesiones virtuales. Agradezco mucho a Zaira y a los que se van a conectar y también me agradezco mucho a aquellos que no pueden conectarse pero que van a ver los videos. Lo puedo apreciar en las estadísticas, por ejemplo, de YouTube. Repito, no están obligados, y que quede muy claro, no están obligados a asistir a las sesiones virtuales. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Sin embargo, sí están obligados, ahí sí lo repito también, sí están obligados a ver las sesiones y a informarse de lo que sucede en las sesiones, porque aquí se dan instrucciones, precisiones, ejercicios y se aclaran dudas. Si en medio de eso yo doy una instrucción específica, recuerden, una de las obligaciones de ustedes como estudiantes de prepa en línea CEP siempre es eh, revisar los materiales de la semana, pues durante toda la semana se generan dos materiales nuevos, que son estos videos, el video de hoy y el video del viernes. Por lo tanto, repito, ustedes tienen la obligación eh, de revisar los videos de las sesiones y seguir las instrucciones que ahí se dan. Si hay una instrucción que se dé dentro de este video que no está en la plataforma, eso forma parte de las instrucciones y del material, por lo tanto debería seguirse. Por ejemplo, en muchas ocasiones me han preguntado por qué les hago un descuento de puntos por las fuentes de referencia si en las instrucciones de plataforma no dice que coloques fuentes de referencia, y les hago la misma precisión que voy a hacer ahora. La razón es que hay una instrucción muy clara dentro de los materiales y ustedes solo están revisando una parte de los materiales que serían lo que está ahí. Sin embargo, hay otra parte de los materiales que es esta, donde dice qué se va a utilizar, cuáles son las instrucciones que deben cuidar, etcétera, ¿no? Entonces nada más les aclaro sobre eso. No están obligados a entrar a las sesiones, pero sí están obligados a revisar todas las... Pero sí están obligados, repito, a revisar todas las... los materiales que se desprendan, específicamente este video y el video del próximo viernes. Eso sí están obligados a revisarlos, a hacer preguntas
y a intentar verlos en su totalidad para aclarar dudas. Muchas de las cosas, desafortunadamente en la semana uno suelen cometer muchísimos errores porque no ven los videos y no se quieren esperar para la entrega después de hoy, o sea, no se quieren esperar a mañana o el viernes, entonces se dan instrucciones aquí que les pueden ayudar mucho, no las conocen y entonces cometen muchos errores, incluidos el plagio involuntario, pero al final no importa porque es plagio, así que no es, no es importante. Sin embargo, repito nada más, ustedes están con la obligación de revisar el video de la sesión, no de asistir a ella. Y bueno, pues les agradecería muchísimo a Kimberly que se va incorporando. Le agradecería muchísimo que pues, su participación y le agradezco obviamente mucho que asista a la sesión del día de hoy y ojalá puedan asistir a la sesión del viernes próximo también. Una de las... esa es la dinámica de la clase. Nada más antes de... bueno, el objetivo de la sesión de hoy, siempre que yo doy una sesión al inicio, aclaro sobre el objetivo. El objetivo de la sesión es iniciar con el análisis literario. También otro objetivo es familiarizarse con los géneros literarios, cuáles son los géneros literarios y reconocer la importancia de las fuentes de referencia, incluidas, bueno, sobre todo las fuentes de inteligencia artificial, que ahora son un tema del cual se está hablando mucho y quisiera aclararlo también por un video y también por que ustedes puedan ensayar un poquito las fuentes de referencia, ¿no? Entonces, bueno, solo aclaro ese aspecto. Eh, Como les dije, eh, el objetivo de la sesión es que ustedes eh, aprendan un poco de lo que trata la semana uno. Si bien ustedes tienen la obligación de revisar materiales, hay muchos materiales que probablemente no estén revisando, porque tal vez por desconocimiento, pero bueno, una parte de mi trabajo, mis obligaciones como asesor virtual, es encaminarlos, digamos, hacia la revisión de ciertos materiales que les van a hacer la vida mucho más fácil y les van a dar, por supuesto, una gran cantidad de incentivos a la hora de eh, colocar sus fuentes de referencia, sus actividades, sus archivos y sus documentos en la plataforma. Bueno, durante la semana uno también espero yo que hablen, bueno, no que hablen, pero que escriban, Kimberly y Zaira. Eh, Durante la semana uno lo que hacemos, o lo que se hace, lo que busca la plataforma y Prepa en línea CEP y yo de manera general, es que ustedes se identifiquen con lo que es la literatura, cuáles son los procesos de lectura, cómo se analiza un texto literario, qué es literatura, qué no es literatura. También se los estuve preguntando en el foro Aprendiendo, que es un espacio también importante para resolver dudas y para plantearlas. Y también es un objetivo bastante importante, digamos un poco ambicioso. Cuando se trata de Prepa en línea CEP, lo que se dice, bueno, lo que se busca es que ustedes hablen de lo básico. Es decir, ¿a qué me refiero con lo básico? Eh, ¿Qué es la literatura? ¿Cuáles son sus vertientes? ¿Cuáles son sus divisiones? Y digamos, cómo se lleva a cabo el proceso a través del cual ustedes pueden leer y analizar un texto literario. Entiendo, y esto es muy importante, que algunos no están familiarizados con la literatura últimamente, tal vez hace ya tiempo que habían dejado de estudiar, tal vez hace poco, pero también simplemente a ustedes no les llama la atención la lectura y no les gustó en su oportunidad la literatura en la secundaria o la materia de español o taller de lectura, no sé cómo se llama, dependiendo. Y este es lo más cercano que vamos a poder encontrar en ese aspecto. Lo que hace esta materia es sintetizar las materias anteriores y hablar solamente de análisis literario y de un poquito de escritura. Recuerden que también, probablemente porque no les guste, igual que puede ser para algunos matemáticas o química o física, el español o más bien la literatura, porque esto no es español, la literatura sirve para poder expresar, entre otras cosas, sirve para poder expresarnos mejor eh, en el aspecto general, ¿no? Es, no solo en este módulo, repito, sino el módulo que viene, que es el 5 que es argumentación. Y en los siguientes módulos también les va a tocar
redactar cosas, escribir incluso correos electrónicos, ya sea que lo hagan en el trabajo o que lo hagan en este mismo espacio o en diversos espacios durante el resto de su vida y en su vida laboral o en su vida académica, ¿no? Entonces también espero que este mes, que realmente es muy poco, les ayude también para aprender algunos tips sobre cómo analizar textos, cómo leer cosas. No solamente se trata de textos literarios, también vamos a hablar un poquito de textos que les pueden ayudar en general, ¿no? Eh, trabajaré también un poquito, trabajaremos un poquito sobre sobre ciertos temas que tienen que ver con las fuentes de referencia, con la diferencia entre citar y parafrasear, ¿no? Entonces, son cosas que a mí me interesan muchísimo, en particular porque en la primera semana cometen muchísimos errores y tengo generalmente calificaciones bajas. La cuestión va mejorando en la semana 2, 3 y 4. Sin embargo, en esa semana, pues obviamente su promedio bajaría. Justamente la idea de este video, de esta sesión, es evitar que ustedes bajen de calificación y que tengan calificaciones que no estén acorde con lo que han venido haciendo en módulos previos. Una de esas herramientas será analizar textos y pues obviamente asistir o al menos en su defecto poder ver las sesiones 1 y 2, esta es la primera, y poder sacar conclusiones y preguntar cosas. Lo que ustedes tengan que preguntar es muy importante para mí porque me ayuda y les ayuda a ustedes a resolver dudas de cara no solo a este módulo, sino a módulos siguientes que ustedes puedan encontrar, ¿no? Entonces, bueno, como ven aquí, esta semana está llena de cuestiones teóricas, que son la lectura, textos literarios y fondo y forma. El análisis de un texto me parece que ya lo han hecho en módulos previos, sin embargo, se les hace un recordatorio, en este caso a través de un material que se llama análisis de textos, que viene aquí. Lo pueden hacer a través de un video también y a mí me parece que viene en forma de audio. No lo voy a revisar ahorita porque ese no es de mi interés ahorita, en este preciso instante, pero sí lo será posteriormente. Como ven aquí, bueno, como les había comentado, el material más importante que van a encontrar es fondo y forma, el de esta semana, ¿no? En función también de estos materiales o estos temas que estamos viendo acá, que serían literatura y lectura, géneros literarios, citas textuales y paráfrasis. Son también los temas que voy a seguir desarrollando durante toda la semana porque son muy importantes. El único tema que no está es el último, citas textuales y paráfrasis. No aparece como tal ni en plataforma, ni en las instrucciones, ni en las actividades. Sin embargo, me parece el tema probablemente más importante que ustedes van a encontrar durante uno de los más importantes de estos módulos. Y tal vez no creo estar exagerando, porque si aprenden a colocar fuentes de referencia, después solamente tienen que adaptar a los lineamientos del profesor. Sé que cada profesor les ha insistido mucho en colocar fuentes de referencia. Sin embargo, desafortunadamente, aún así no las están colocando. Pero no importa, una vez más yo trataré de darles esa información y que ustedes puedan colocar fuentes de referencia de ahora en adelante, ¿no? Entonces, eso creo que es la parte que, repito, me parece mucho más relevante e interesante, al menos para mí. Y que usted, más bien, el que les pueda ayudar muchísimo a ustedes. Entonces, bueno, el objetivo de esta semana también, como lo había aclarado ya anteriormente, es que ustedes puedan conocer los materiales, sepan qué material es más importante que otro y sepan qué material les va a ayudar a contestar las actividades integradoras número 1 y 2. Sin ese material es probable que sus actividades integradoras queden incompletas, es decir, que les falten algunas cosas que en su defecto pueden ser de extensión, es decir, si yo les voy a pedir siempre más de 5 renglones, si ustedes contestaron 2, los voy a penalizar, y hasta cosas un poquito más graves como el plagio, que aunque sea involuntario, es decir, sin querer y sin hacerlo con intención y dolo de su parte, sigue siendo plagio, incluida la inteligencia artificial. Entonces, bueno, nada más quería aclarar esa situación y cuáles son los parámetros que voy a seguir de ahora en adelante. Entonces, bueno, eso que están viendo en pantalla. Bueno, antes, Zaira y Kimberly, por favor, nada más, si tienen duda, avísenme y si no tienen duda, por favor, coloquen un pulgar arriba, si lo pueden hacer desde el teléfono o computadora donde se encuentren, para saber que pues, me están escuchando y que no hay ningún tipo de duda, o si la hay, obviamente pueden intervenir a través del micrófono o a través del chat, por favor.
Muchas gracias, Kimberly. Nada más les recuerdo también, por favor, antes de que lo pueda olvidar, que para tener participación durante esta sesión y otorgárseles los puntos extra que promete Prepa en línea CEP, tienen que mostrar una participación activa, es decir, contestar preguntas, ofrecer preguntas también, presentar dudas y ofrecer materiales, si es que es el caso, para que contribuyamos al mejoramiento de todos los compañeros que hacen, pues bueno, que están en esta generación 78. Repito, si ustedes solo asisten a las sesiones, no puedo colocarles fuentes de puntos extra, tienen que participar de manera activa, no tienen que encender la cámara, eso sí no, pero sí es importantísimo que ustedes participen dentro de la sesión, ¿no? Y bueno, recuerden, participar no se trata de decir sí o no, sino realmente hacer preguntas o hacer precisiones, etcétera, ¿no? Gracias, Zaira. Entonces, repito, es importante que contesten, pero no es lo único. Entonces, vamos a ir hablando. Siéntanse con la total libertad eh, de expresar dudas en cualquier momento. Si no lo quieren hacer por aquí, por cualquier cosa, ustedes háganlo a través del chat o bien háganlo a través de un correo electrónico que también los leo todos los días. Bueno, ahora sí, digamos, tip son cosas que hay que revisar y aprender un poquito sobre esto. Los números 5 y 6 son solo si me da tiempo, pero lo que tenemos que saber el día de hoy, después de que terminemos la sesión, es que ustedes deben aprender a distinguir entre un texto literario y uno no literario, cuáles son las características de un texto literario, cuáles son los géneros literarios principales y cuáles son las actividades 1 y 2. De paso ahí, tal vez omita alguno de estos en función de las citas y paráfrasis, que es las fuentes de referencia, que son indispensables, vitales y probablemente son más importantes a veces para evitar plagio que el trabajo en sí, ¿no? Entonces, tal vez sea un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero no lo es tanto cuando veamos de qué se trata esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con un video que se llama Textos literarios y no literarios y me tienen que decir, por favor, al menos, la voy a escribir aquí. Va a aparecer un video que se llama, como dice ahí, Textos literarios y no literarios. Para participar activamente, Kimberly y Zaira, les voy a solicitar, por favor, les voy a pedir que me coloquen al menos una característica del texto literario, si quieren hacer más, y al menos una característica del texto no literario. ¿Sí? Con eso es suficiente. Lo pueden mencionar a través del micrófono o bien lo pueden escribir, por favor. Avísenme si comprendieron las instrucciones y si sí, pues voy a dar pie a la sesión al primer video de la sesión y al primer video del módulo. Repito, una característica de los textos literarios y una característica de los textos no literarios. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas,
cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Muy bien, como verán, se comparten también las fuentes en el texto literario. Ahora sí, por favor, Kimberly y Zaira, si son tan amables bueno, Kimberly ya lo puso. Una característica del literario es que suele ser fantasioso, presenta un mundo de ficción, mientras que el texto no literario ofrece dar a conocer información o presentar el mundo real. Muy bien, es un excelente contraste, Kimberly, entre uno y otro para poder diferenciarlos y conocer cuáles son sus características, las características de cada uno. Zaira, por favor, no son las únicas características las que puso Kimberly, puedes poner incluso ejemplos y eso ayudaría muchísimo a establecer otros elementos que nos puedan ayudar un poquito a saber cómo, digamos, cómo distinguir o cómo reconocer un texto literario de uno no literario. Así que, Zaira, te leemos. Mientras, para Kimberly, que ya contestó, mientras contesta Zaira, vamos a hablar a continuación un poquito de las fuentes de referencia en sus actividades. Es muy importante que hagamos eso. Pero bueno, voy a esperar unos segundos para la respuesta de Zaira y ya después me paso a explicación general de este tema que es extremadamente importante, o yo lo considero uno de los más importantes del módulo, sin que tenga que ver directamente con el contenido. Pero bueno, espero un poquito, a ver si Zaira contesta, o al menos, eh, bueno, sí contesta, al menos parcialmente. Gracias, Zaira. Una característica del texto literario es escribir con belleza y estética, por ejemplo, un cuento o la poesía. Perfecto, muy bien. Ahora, si puedes contestar el resto, así como pusiste un ejemplo de texto literario, también podrías poner un ejemplo de un texto no literario, lo cual sería también bastante útil y nos ayudaría mucho a encaminar todo esto, ¿no? No literario es mostrar la realidad del mundo como en las noticias, como dijo Kimberly, presentar el mundo real. Muy bien, muchas gracias a ambas, Zaira y Kimberly, gracias por tu participación activa. Ahora sí vamos a pasar a uno donde también requeriré su participación, que son las fuentes de referencia en actividades. Déjenme ponerlo de manera muy clara. Es obligatorio, repito, es obligatorio colocar fuentes de referencia en todas sus actividades. Por una razón muy sencilla. Ustedes leen, investigan y escriben. Esas tres razones, bueno, esas tres palabras, leer, escribir e investigar,
son suficientes para que ustedes se den cuenta, o espero que se den cuenta muy pronto, de que están utilizando materiales provenientes generalmente de Internet. Si lo hacen de manera física, es decir, si van a una biblioteca o tienen libros en casa que pueden consultar para hacer su tarea, también está muy bien, pero el punto es que están consultando cosas. Gracias a eso, a esa consulta, y están leyendo cosas, es que tienen que colocar fuentes de referencia. Es, repito, súper importante que lo hagan. De otra manera, se están arriesgando a una especie de plagio, ¿no? Entonces, en todas sus actividades, 1, 2, 3, 4, 5, que son las primeras 5 actividades de las primeras 3 semanas, incluido el foro, que es la actividad 6, eh, el foro de la semana 4 y el proyecto integrador. Repito, todas las actividades sin excepción debe llevar fuentes de referencia, fuentes de información. Una de las cosas que más nos sirven es, para empezar con esto, es el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, que es el que está aquí. Ustedes lo pueden consultar en la plataforma, les acabo de mostrar dónde está y si no lo puedo hacer. Este está basado en un estilo de citación que se llama APA, que es la Asociación de Psicología Americana, por sus siglas en inglés, y que nos sirve para tener un control de lo que estamos leyendo y cómo trasladarlo y transformarlo dentro del texto, ¿no? Entonces, bueno, como viene aquí, como dice aquí, eh, dice adaptación del estilo ABA para citas y referencias, viene acá, entonces viene el índice que les va a ayudar. No puedo explicarlo desafortunadamente, me va a faltar tiempo y espacio para explicar todo el manual, pero creo que es una parte de sus obligaciones de Prepa en línea CEP revisar el material como lo están viendo en la pantalla. Hay una parte que me parece particularmente importante que dice diferencia entre cita, referencia, fuente y bibliografía. Aquí están estas que me parecen muy importantes, que ojalá pudieran tomar nota y si no, pueden ver el video posteriormente y bueno, también hablar sobre eso. Lo que se refiere a la cita es idea que se retoma de otro texto. La referencia es descripción de la fuente citada. La sección referencia sirve para identificar y verificar las citas. La comunidad debe incorporar la sección referencias si la naturaleza de actividad lo requiere. En general, la naturaleza de todas las actividades lo requiere. No hay una sola donde las ideas de otras personas no se retomen. No hay una sola. Repito, no hay, si ustedes lo piensan bien y lo revisan, las actividades que vengan, no hay una sola de las actividades que haya que no, donde ustedes no estén retomando ideas de otro texto. Entonces, cuidado porque no poner citas, referencias, fuentes y bibliografía podría constituir un plagio, lo cual podría acercarlos a una calificación extremadamente negativa. Entonces, bueno, sigo leyendo. La fuente es todos los medios de comunicación de los cuales se puede tomar información. Por ejemplo, libros, audios, videos, imágenes, etc. Ahí se incluyen evidentemente fuentes de referencia de Internet e inteligencia artificial. Y la bibliografía es principalmente las referencias que se consultaron o tomaron como base para escribir el documento, ya sea que se hayan citado o no. Repito, es muy importante, ya sea que ya se hayan citado o no. Por lo tanto, si tú utilizas fuentes de referencia, como dice acá, estás retomando ideas de otra persona. Aunque no coloques sus palabras, estás explicando las ideas de otra persona. Si yo te digo que hagas un resumen de el cuento que se llama El Rey Burgués, evidentemente tienes que poner la fuente de referencia. ¿Por qué? Pues porque la usaste. La tienes que citar, la tienes que referenciar y tienes que colocarla en una bibliografía final. Entonces, por eso es tan importante y por eso es obligatorio colocar fuentes de referencia en todas sus actividades sin excepción. Hay una parte de la rúbrica cuando yo califico que dice, tiene ideas originales y entonces pues obviamente sus ideas no son originales si no se referencian. Si se referencian correctamente, sus ideas son originales y están respaldadas por otra persona. Pero si no se referencian, si no se coloca esto que estoy poniendo ahí, entonces pues, no hay un sustento y sus ideas no son originales, las tomaron de otra persona y probablemente estén cometiendo plagio. Hay otra parte de la rúbrica que dice
colocó cuando se requiere citas y referencias en formato APA, y como les dije, siempre se va a requerir. ¿Por qué siempre se va a requerir? Porque lo que hago es retomar ideas de otras personas, aunque yo conteste algo de mi invención o de mi cabeza y de mi mente, estoy retomando el diálogo con otras personas. Por lo tanto, tengo que poner fuentes. Si no lo hago, me estoy arriesgando a un plagio, ¿no? Por favor, Zaira y Kimberly, con un, con un, digamos, un pulgar arriba, o si me lo pueden escribir, avísenme por favor que comprendieron esta importancia de las fuentes de referencia y las citas, secciones, fuentes y bibliografía, etcétera, ¿no? Todas, hasta el final, todas sus trabajos deben llevar fuentes de referencia de manera obligatoria. Vamos a ver, ahora sí, perdón, ahora sí. Voy a mostrarles, antes de pasar a esto, voy a mostrarles, me voy a saltar esto, no, bueno, voy a saltar, después lo voy a retomar, pero quería que ustedes vieran este video que es muy importante. Voy a poner casi 2 videos seguidos y vamos a hacer algunos ejercicios sobre eso, por favor. Entonces, yo sé que ustedes han consultado o consultan frecuentemente, porque yo también lo hago, inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini o alguna otra inteligencia artificial, que hay muchas ahora, ¿no? La mayoría son gratuitas. Entonces las pueden utilizar de manera libre y bajar la aplicación en sus dispositivos móviles, celulares o computadoras o tablets si tienen esa posibilidad. Sin embargo, cuando ustedes utilizan inteligencia artificial, debe tratársele como si fuera una fuente. Entonces voy a poner este video que explica específicamente cómo colocar inteligencia artificial en sus trabajos para no cometer plagio. Hay muchas marcas, no lo voy a decir ahora, pero también hay detectores de escritura de inteligencia artificial. Lo digo también de manera muy clara y frontal. No tiene absolutamente nada de malo, Zaira, Kimberly y los que van a ver el video, no tiene absolutamente nada de malo utilizar inteligencia artificial para que me ayude en mi escritura, pero tiene muchísimo de malo utilizar inteligencia artificial para que me haga las respuestas. Eso sí está muy mal. Pedir ayuda una vez que yo escribí y colocar fuentes de referencia, incluida la inteligencia artificial, eso no está mal. Al contrario, seguramente los voy a felicitar si aparece citada la inteligencia artificial en sus trabajos. Pero si no, hay fuentes en las cuales yo puedo detectar que estás utilizando inteligencia artificial, y ahí es donde te voy a penalizar de manera fuerte. La primera vez te voy a hacer una advertencia de que estás utilizando inteligencia artificial. Ten cuidado con eso y coloca la referencia. Te lo voy a hacer en la retroalimentación de la actividad. La segunda vez sí ya va a haber un bajón de puntos importante. Y la tercera probablemente te hagas acreedor a un reporte. Entonces, si ustedes entregaron inteligencia artificial en sus primeros 2 trabajos, probablemente les sugiera de manera amable que dejen de hacerlo, a menos que coloquen fuentes de referencia. Aquí se explica, ¿ok? Por favor, al final no van a contestar absolutamente nada, pero ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, este video es como cómo citar contenido generado por ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial en sus trabajos. Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Hoy te traigo otro video sobre APA Medición y vamos a hablar de cómo referenciar y citar contenido de ChatGPT. Comencemos. Si has utilizado una inteligencia artificial como una herramienta y no un sustituto en tu investigación, debes describir cómo la utilizaste dentro de la sección de metodología o en alguna otra sección de tu trabajo, como podría ser el caso de la introducción. Debes recordar que como las respuestas generadas por una IA no son recuperables y no es una persona comunicando, estas no pueden ser tomadas como comunicados personales, por lo cual deben seguir su propio modelo de citación. Recuerda que debes acreditar la referencia al algoritmo de inteligencia artificial que utilizaste para obtener las respuestas, sea ChatGPT, BARD, Perplexity, etc. Vamos a mostrar un ejemplo de una consulta hecha a ChatGPT con un prompt como el siguiente: una inteligencia artificial tiene vida
propia y ChatGPT responde. La IA es una tecnología creada por humanos y funciona según los algoritmos y datos proporcionados por sus creadores y usuarios. Aquí tenemos el ejemplo de cómo hemos hecho el prompt. Podemos ver el link, podemos ver el prompt, podemos ver la respuesta y podemos ver la versión, en este caso, de ChatGPT, que es importante para la parte de la referenciación que se explicará a continuación. Para referenciar y citar contenido de ChatGPT para las citas entre paréntesis, colocaríamos OpenAI y el año entre paréntesis. OpenAI es el creador de ChatGPT, sería el autor, y para una cita narrativa iría OpenAI fuera de los paréntesis y el año dentro de los paréntesis. La referencia iría OpenAI, fecha, el año, ChatGPT, que es el nombre de la inteligencia artificial en cursiva, la versión del día y mes, como pudiste ver en la sección anterior, y entre corchetes iría la descripción de modelo de lenguaje de gran tamaño. Voy a hacer una pausa en este sentido porque me interesa que ustedes revisen esto. Donde dice cita paréntesis y cita narrativa, se refiere a que esas dos van dentro de sus respuestas a las preguntas que se les hacen durante las diversas actividades. Incluido, por ejemplo, el cuadro que ustedes tienen que rellenar, el cuadro comparativo que ustedes tienen que llenar en la actividad número 1 con los 3 textos de diversos géneros. Lo que dice referencia es hasta el final de todas las actividades posteriores, a partir de este momento, todas tienen que llevar referencia. Si ustedes utilizan ChatGPT, tienen que ponerla así como está hasta el final. Si no utilizan ChatGPT, no tienen que poner nada, pero si lo utilizan y no lo ponen, entonces habría una deshonestidad académica y tendrían que ser penalizados por no colocar fuentes de referencia. Sería lo mismo que me pasó justo en la generación anterior, donde uno de sus compañeros colocó párrafos completos de un texto que no era suyo, sino una fuente de referencia, pero no le colocó las citas apropiadas, entonces era plagio. El alumno puso las fuentes de referencia, sin embargo, en respuestas completas no eran de esa persona, y pues tuvo que ser fuertemente penalizado, ¿no? Nada más les repito que no se arriesguen a eso porque hay una forma de evitarlo. Utilicen toda la inteligencia artificial que quieran, siempre y cuando no todo el trabajo sea hecho por inteligencia artificial. Utilícenlo como mejor les parezca, como quieran y como mejor lo sepan, les saquen jugo, pero utilicen las fuentes de referencia como estas, ¿no? Es muy importante. Tamaño. A continuación iría la dirección o el URL del chatbot de OpenAI. Para nuestro ejemplo, la cita entre paréntesis iría de esta manera. Recordar poner las comillas porque una es una expresión textual, y para una cita narrativa iría el autor OpenAI fuera de los paréntesis. La referencia se colocaría OpenAI.2023.ChatGPT entre cursivas, entre paréntesis la versión del 20 de julio, no confundir con la fecha de acá. Ahí nada más, ahí en ese caso tenemos cómo se hacen la cita textual con las comillas, y al final entre paréntesis con OpenAI y 2023, que es el año donde se hizo este video. Ahora ya le pondremos 2025. En el otro caso es una cita narrativa. Cita en paréntesis y cita narrativa, ambas van dentro de sus respuestas. La referencia, otra vez, va hasta el final de sus respuestas, por favor. Entonces, para evitar confusiones. Acceso es la fecha de la versión del chatbot. Entre corchetes iría modelo de lenguaje de gran tamaño y a continuación el URL de acceso a la IA. Es importante tener en cuenta que luego de haber hecho el prompt de la solicitud de la información a ChatGPT, le pregunté que nos proporcione 5 referencias que respalden la afirmación que acaba de hacer. ChatGPT me dio estas 5 referencias que luego de ser consultadas en Google Scholar se pudieron verificar que eran reales. Hay que recordar que ChatGPT puede crear referencias falsas, así que si las fuentes que nos proporciona ChatGPT son reales, precisas y relevantes, puede ser mejor leer estas fuentes originales para aprender de esa investigación y parafrasear o citar esos artículos, ya que estas serían las fuentes
primarias y el contexto o el contenido generado por la IA pasaría a ser una referencia secundaria. Eso era lo que te quería contar en este video. Rápidamente, gracias por visitar el canal. Si quieres saber más sobre APA séptima edición y otros temas de interés, te invito a visitar mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Ay, perdón. Chao, chao. Entonces les decía, es bastante importante que ustedes lo hagan de esa forma. Ahora bien, voy a ponerles 2 videos seguidos, pero después ya vamos a practicar, o quiero que practiquen ustedes sus fuentes de referencia. ChatGPT te puede hacer referencias en APA, pero necesito que sepan qué es lo que están poniendo, por favor, es muy importante. Igual tienen que poner datos y aprender a hacerlo. Lo vamos a hacer de forma manual, aunque no es la norma. Hay gestores y inteligencia artificial les puede ayudar, pero también para referenciar inteligencia artificial tienen que saber de lo que se trata, ¿no? Voy a poner que es un video que yo pongo hace bastante tiempo, varios meses, años incluso, donde habla sobre la diferencia entre cita y paráfrasis, que es algo que van a tener que utilizar sí o sí, por ejemplo, la próxima semana. Esta semana todavía no, aunque yo diría que sí, pero bueno, de todos modos, va el video. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Ahora sí, gracias. Ya estamos casi terminando la sesión de hoy, pero lo que más me interesa en primera instancia es que ustedes comprendan la diferencia entre cita y paráfrasis y que la puedan aplicar a sus propios trabajos, ¿no? Por ejemplo, esto, Kimberly, Zaira, ¿esto qué es? Incluida la referencia está en la parte de abajo, con los paréntesis. ¿Esto cómo se llama? De acuerdo con el video y con lo que hemos visto hoy. Gracias, Zaira. Es una cita textual, muy bien. Contiene elementos importantes que son las comillas, perdón, que yo marqué en amarillo, pero obviamente no están en amarillo.
nunca. Y después los paréntesis, que son la referencia del lugar donde obtuve la información. En cambio, este es exactamente lo mismo. Bueno, no exactamente lo mismo. Tiene la misma estructura de los paréntesis, pero hay diferencias. ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es la diferencia? Eso ustedes la pueden encontrar. Muy bien, las comillas son la diferencia. ¿Y cómo se llama Kimberly? Si el otro es una cita textual, ¿cuál es, digamos, su nombre? Es una cita parentética, Zaira, para evitar, sí. Sin embargo, esto digamos que se le llama paráfrasis. Es decir, cuando no tienes cita textual, porque no estás tomando exactamente las palabras del autor, sin embargo, estás comentando con tus propias palabras. Esto lo hacen muchísimo ustedes y es normal. Cuando no colocan citas, colocan una especie de comentario, una forma de resumen de lo que dijeron, de lo que leyeron y lo comentan aquí. Sin embargo, si ustedes no colocan la parte final con los paréntesis, con el autor, el año y la inteligencia artificial en su caso, si es el caso, estarían cometiendo plagio, aun cuando no sean las palabras exactas del autor. Eso es bastante importante, ¿no? Entonces quería resaltar esto porque de otra forma van a tener algunos conflictos, incluido en la semana 1. La semana 1, las actividades 1 y 2 son obligatorias de colocar fuentes de referencia. Citas textuales y paráfrasis no, pero las otras sí, sobre todo porque les piden muchísimos datos y les piden mucha información. Por ejemplo, les piden cuál es el fondo y forma, cuáles son los personajes, cuál es el tiempo, cuál es el espacio, cuál es el contexto del autor, cuál es el contexto de la obra, y por lo tanto ustedes van a utilizar y van a buscarlo en cualquier lugar que necesiten. En todos los sentidos se tiene que referenciar, Kimberly, absolutamente en todos, porque si no puedes caer en plagio. Es decir, la actividad integradora número 1, que viene un cuadro comparativo de 3 textos, te piden, por ejemplo, la biografía del autor. Si tú no pones fuente de referencia, podrías cometer un plagio. Copiar y pegar es, como lo dice el mismo video, una práctica deshonesta si tú no colocas esto, por ejemplo, que estás aquí. O, por ejemplo, cuando te piden cuáles son, no sé, te piden cuáles son las acciones de la obra. Si tú no pones de dónde obtuviste la información, podrías cometer plagio. Entonces recomiendo yo que revisen muy bien sus actividades antes de colocarlas y las puedan incluso bajar, digamos, corregir y luego volver a subir antes de que yo las califique. Recuerden que si califico, la única posibilidad de una nueva entrega es si tienen calificaciones inferiores a 6 o si cometieron un plagio pueden entregarlo de nuevo. De otra forma, calificaciones de 6 y superiores no pueden entregar nuevamente actividad. O sea, pueden entregarla, pero no se las voy a calificar porque ya se calificó una vez. Entonces, bueno, nada más, por favor, ¿hay alguna duda o pregunta? Estas son las citas, como citas cortas, apellido y año, tal como está acá. Y también las referencias. Este es un ejemplo de referencia, por ejemplo. Yo hice una con un material de la plataforma de prepa en línea CEP y hice otro con inteligencia artificial. En los dos casos están hechos de acuerdo con el principio del formato APA. ¿Puede ser que haya un cambio respecto al manual? Sí, por supuesto. Algunos son diferentes, las diferencias son mínimas. Lo más importante es que ustedes comprendan que en todas sus actividades deben, como dice Kimberly, en todos los sentidos se tiene que poner referencias al final de sus obras, de sus actividades. Si no, repito, se podrían arriesgar un plagio, especialmente si ustedes utilizaron las mismas palabras del autor. Dice Zaira, ¿puedo poner mi referencia entre paréntesis como el ejemplo que mencionó que resulta ser paráfrasis? Sí, Zaira, pero también las tienes que poner al final. Si tú solo pones paráfrasis en las respuestas del texto, estará incompleto. Prefiero yo que no pongas eso y que sí pongas referencias finales, porque si no puedes caer en un plagio.
Entonces, en el caso que tú mencionas, si estoy entendiendo bien, colocas la fuente de referencia entre paréntesis, pero al final no colocas nada. Ahí me va a faltar tus fuentes de referencia. No, nada más aclaro porque sí es importante. Avísame por favor que comprendieron y si no, obviamente les vuelvo a explicar las veces que sea necesario. ¿Va? Dudas porque ya estamos terminando de hecho la sesión, ya se cumplió más o menos una hora. Entonces quería antes de despedirme ver si tienen dudas. Si no, evidentemente las podemos seguir revisando el próximo lunes. Digamos que esto es el resumen, aunque no nos dio tiempo de ver qué es literatura como tal, pero sí vimos que es un texto literario y la 3, porque es importante colocar fuentes. Kimber le pregunta una pregunta muy, muy importante. ¿La referencia entre paréntesis es necesaria? No, no es necesaria, pero si tú utilizas exactamente las mismas palabras, Kimberly, es decir, si haces una cita textual como lo vimos en el video, sí es necesario que lo pongas y luego además también las tienes que poner al final, hasta el final de tu texto. Entonces, ojo, por ejemplo, en la actividad 1 considero que sí es necesario, en la actividad 2 no, pero en la actividad 1 sí. En ambas tienes que colocar fuentes de referencia al final, bibliografía. Pero en la 1 sí creo que es necesario colocar paráfrasis o cita textual entre paréntesis. En la 2 no. Así que bueno, pues nada más ustedes decidan. Creo yo que es importante empezar a acostumbrarse, porque si no lo empiezan a hacer desde el inicio, después ya no lo hacen. Y eso pues podría ser un poco preocupante, porque no tienen esa costumbre de hacerlo durante todas las 4 semanas. Y eso puede causarles un problema de bajas calificaciones o de plagio, incluso de calificaciones reprobatorias, ¿vale? Dudas, por favor, finales, Zaira y Kimberly, las que necesiten, obviamente. Seguramente habrá algunas más el próximo viernes, perdón. Entonces, nada más aclaro. Gracias, Zaira. Y gracias, Kimberly. Bueno, pues nada, me despido. Muchas gracias por haberme acompañado en esta sesión número 1. Espero que haya sido productiva para ustedes este miércoles 19 de noviembre de 2025. Textos y visiones del mundo, semana número 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Les agradezco mucho haber estado esta tarde, tarde-noche, y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien.